Buenas tardes, profesora Jean Spence, compañeros todos. Es un gusto para nosotras exponerles bajo el tema Tabla comparativa de las diferentes corrientes psicológicas como parte de la asignatura Historia y Epistemología de la Psicología, impartida en la Universidad del Istmo de Panamá. Nuestro equipo está conformado por las estudiantes Elsa Cerezo, Ana Castro, Nicole Guardia y Carelis Velázquez. El objetivo de la asignatura es identificar similitudes, diferencias, fortalezas y debilidades de las corrientes psicológicas. A manera de introducción, quiero hablarles sobre la importancia del nacimiento de la psicología. La psicología como disciplina científica surgió con el objetivo de comprender, predecir y mejorar el comportamiento humano y los procesos mentales. Su nacimiento marcó un punto de inflexión en la historia del pensamiento, al separar el estudio de la mente de las explicaciones filosóficas y religiosas para adoptar un enfoque empírico y sistemático. A finales del siglo XIX, Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, estableciendo las bases para que la psicología fuera reconocida como una ciencia independiente. Este acontecimiento fue crucial porque permitió desarrollar métodos y teorías que abordaron preguntas fundamentales sobre la percepción, la conciencia, las emociones y la conducta. Desde entonces, la psicología ha evolucionado significativamente, dando lugar a diversas corrientes y aplicaciones prácticas que han transformado la comprensión del ser humano en contextos como la educación, la salud mental, las organizaciones y la tecnología. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Ana Carolina Castro. Yo le voy a hablar sobre el conductismo, cuyo objeto de estudio es la conducta humana, todos aquellos comportamientos observables que se presentan o se ponen de manifiesto en respuesta a los diversos estímulos que reciben de manera constante del medio en el que se desenvuelven. Los métodos que utiliza el conductismo son la observación directa de la conducta, experimentación controlada, por ejemplo, experimento en laboratorios, y el condicionamiento clásico y operante. Los principales exponentes del conductismo son John Watson, quien se le conoce como el fundador del conductismo, defendió que la psicología debía estudiar solo lo observable y no los procesos internos de la mente. B.F. Skinner desarrolló el condicionamiento operante, introduciendo el concepto de refuerzos y castigos. Por ejemplo, si un niño hace la tarea, se le debe dar un premio. Eso sería un refuerzo positivo. Iván Pavlov, conocido por su trabajo en el condicionamiento clásico usando perros para demostrar respuestas condicionadas, por ejemplo, se utilizaba el sonido de una campana al momento que a los perros le iban a poner comida. Cuando los perros escuchaban el sonido de la campana empezaban a salivar porque ya ellos sabían que iban a comer. Entonces, utilizaban el sonido de la campana, aunque los perros no le fueran a poner comida, ya los perros empezaban a salivar porque ya los habían acostumbrado a que cuando sonaba la campana ellos iban a comer. El contexto histórico y geográfico tuvo sus inicios a principios del siglo XX en Estados Unidos. La influencia fue el rechazo a la introspección, influencia del positivismo e impacto del darwinismo. En los hitos claves tenemos algunos como en 1913 cuando John Watson publicó el artículo titulado La psicología tal como la ve el conductista. En 1938, B.F. Skinner publica La conducta de los organismos estableciendo las bases del condicionamiento operante. Entre los años 1940 y 1950 se dio la expansión y consolidación del conductismo en la psicología experimental y educativa. Las áreas de aplicación en que se utiliza el conductismo son en la psicología clínica, en la educación, en la psicología organizacional, en la modificación de conductas. Esto tiene que ver con las terapias o tratamientos psicológicos. El psicoanálisis. Objeto de estudio: procesos inconscientes que influyen en el comportamiento. Métodos: asociación libre, análisis de sueños. Principales exponentes: Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis. Carl Jung, desarrollo de la psicología analítica. Contexto histórico y geográfico. Surgió en Europa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
influenciado por la cultura victoriana y el interés en la mente inconsciente. Hitos clave: publicación de La interpretación de los sueños por Freud en 1899. Introducción de la teoría de la libido. Áreas de aplicación profesional: psicoterapia, análisis cultural y literario. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Carelis Velázquez y le hablaré de la psicología cognitiva. El objetivo de estudio de la psicología cognitiva es comprender los procesos mentales y comportamiento humano, análisis y emociones y pensamientos, relaciones interpersonales. Métodos. Experimento de laboratorio. Se diseñan experimentos controlados para estudiar fenómenos cognitivos específicos con la memoria. Neurociencia cognitiva. Utiliza las tecnologías como la resonancia magnética funcional o el electroencefalograma para estudiar la actividad cerebral durante las tareas cognitivas. Entrevistas y encuestas. Se puede utilizar para obtener información subjetiva sobre pensamientos, creencias o percepciones. Entre los principales exponentes tenemos a Jan Piaget. En 1896 hasta 1980 desarrolló la teoría del desarrollo cognitivo, explicando cómo los niños adquieren conocimiento a través de etapas. George Miller, 1920-2012. Conocido por su trabajo sobre la capacidad de la memoria a corto plazo, fortaleciendo la regla del mágico número 7 más menos 2. La historia del contexto de la psicología cognitiva, orígenes en la filosofía y la experimental. Wilhelm Wundt, 1879, considerando el padre de la psicología experimental, fundó el primer laboratorio de psicología en Leipzig, Alemania. Durante este periodo también se desarrollaron teorías sobre la memoria, la atención, el aprendizaje. El enfoque de la información a partir de la década de 1950 se desarrolló el modelo de procesamiento de la información que comparaba la mente humana con una computadora. Los hitos y clave de la psicología cognitiva. La metáfora del procesamiento de la información, 1950-1960, la comparación de la mente humana con una computadora, emergió como una metáfora central de la psicología cognitiva. La teoría del esquema, 1970, a finales de los años 60 y principios de los 70, Jan Piaget y Bartlett influyeron en el concepto de esquemas mentales. Elizabeth Loughton revolucionó el estudio de la memoria al demostrar que la memoria humana es maleable y es influenciable por la sugestión. Áreas de aplicación profesional. Psicología clínica, neuropsicología, psicología educativa, psicología del desarrollo y psicología forense. Buenas tardes, profesoras y compañeros. Mi nombre es Nicole Guardia y hoy vengo a hablarle de la psicología de la Gestalt. Su objeto de estudio principal es la percepción holística y la manera en la que el cerebro humano tiende a estructurar la información visual, auditiva o de otro tipo en forma. Métodos utilizados. Estos métodos suelen estar orientados a estudiar la experiencia directa y subjetiva, como por ejemplo el método fenomenológico. Se enfatiza en captar la percepción tal como la experimentada por el sujeto. La experimentación controlada
mostrar figuras incompletas para observar cómo las personas las completan mentalmente. Sus principales exponentes, Max Waterman, es considerado el fundador de psicología de la Gestalt. Formuló el concepto de fenómeno, que explica la percepción del movimiento en ausencia de un movimiento físico real, como las luces intermitentes en un cine. Desarrolló las primeras ideas sobre las leyes de la organización perceptual. Wolfgang Kohler realizó investigaciones sobre el aprendizaje. En sus experimentos con chimpancés mostró cómo los animales podían resolver problemas reorganizando mentalmente elementos del entorno en lugar de depender únicamente del ensayo y error. Contexto histórico geográfico. Contexto histórico. Este periodo trabajó consigo grandes transformaciones sociales, económicas y culturales. Hubo una consciente urbanización avanzada en la tecnología y una expansión del conocimiento en diversas disciplinas, entre ellas la psicología. El contexto geográfico. Alemania fue el epicentro del surgimiento de la psicología, de la Gestalt. Ciudades como Berlín fueron puntos clave donde se llevaron a cabo investigaciones fundamentales. Hitos clave en la psicología de la Gestalt. La percepción de movimiento, Max Waterman. Este es uno de los primeros y más importantes estudios fundamentales de la psicología de la Gestalt. Avance histórico. Este estudio desafió la explicación de la psicología de la época, que tenían a reducción los fenómenos perceptuales a simples elementos sensoriales. Principios de la psicología de las Gestalt. Publicó esta obra el señor Kurt Korkmaz, que se convirtió en uno de los textos más influyentes sobre la psicología de la Gestalt. Estos hitos mencionados muestran cómo la psicología de la Gestalt fue desarrollando a través de una serie de avances experimentales y teóricos claves que cambiaron la comprensión de la percepción, el aprendizaje y la resolución de problemas. El área de aplicación profesional donde cada corriente tiene mayor impacto. La psicología de la Gestalt tiene mayor impacto en el diseño, la publicidad y la educación. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Carelis Velázquez y les expondré sobre la psicología humanista. El objetivo de estudio de la psicología humanista, el ser humano como individuo que se puede autorrealizar y aceptarse tal y como es. Los métodos de la psicología humana son técnicas que se utilizan para estudiar el comportamiento humano. Estos métodos pueden ser de observación, experimentales, correlacionales, longitudinales, transversales, cuantitativos y cualitativos. Los principales exponentes, Abraham Maslow y Carl Rogers, son dos de los principales exponentes de la psicología humanista. Abraham Maslow es considerado el padre de la psicología humanista. Creó la pirámide de Maslow de las necesidades humanas. Sostenía que las necesidades humanas como la alimentación, el amor y la autoestima determinan el comportamiento. En 1968 fue elegido presidente de la American Psychology Association Carl Rogers.
Desarrolló conceptos como la autoestima, la empatía y la autorrealización. Propuso la terapia centrada en el cliente. El contexto histórico surgió a finales de los años 50 en Estados Unidos. Ha influido en el crecimiento personal, la autorrealización y la búsqueda de significado, inspirado movimientos como el New Age y la psicología positiva. Los hitos clave: publicación de Motivation and Personality por Maslow en 1954, desarrollo de la terapia centrada en el cliente por Rogers. Las áreas de aplicación profesional de la psicología: terapia, psicoterapia, desarrollo organizacional. Como último punto, en conclusión, cada enfoque psicológico aporta una perspectiva única y valiosa. El psicoanálisis profundiza en la mente inconsciente. La Gestalt nos ayuda a entender la percepción y la experiencia logística. El conductismo ofrece técnicas prácticas para modificar el comportamiento. El humanismo enfatiza el crecimiento personal y la experiencia objetiva. Estas corrientes no son mutuamente excluyentes, más bien se complementan juntas, permiten un abordaje más completo para comprender la complejidad del ser humano, integrando aspectos biológicos, psicológicos, sociales y emocionales. Una visión integradora es clave para aplicar psicología de manera efectiva en diversos contextos. Muchas gracias.